Reddit pregunta: doctores y enfermeras, ¿cuál es el peor error médico que han visto? Durante mis 2 años de residencia en el hospital me tocó presenciar 2 errores médicos realmente graves. Por suerte, ninguno involucró directamente a mi servicio. La primera historia ocurrió cuando una enfermera administró 5.000 unidades de insulina en lugar de 5.000 unidades de heparina. Las dosis de heparina era completamente normal, pero esa cantidad de insulina era descomunal. La paciente sufrió hipoglucemia severa y, lamentablemente, falleció con consecuencia del error. Yo me encontraba en ese mismo piso, haciendo el pase de guardia mientras todo sucedía. Incluso, ayudé a colocar una línea central porque el residente estaba teniendo dificultades durante la reanimación. La segunda ocurrió durante una cirugía de fijación posterior de columna. Uno de los tornillos realizados para estabilizar la columna era demasiado largo y terminó perforando la aorta de la paciente. Era una mujer de poco más de 20 años. La lesión provocó una hemorragia masiva y a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, no lograron salvarla. En ese momento, yo estaba rotando por el servicio de trauma y me llamaron de urgencia para ayudar con la reanimación en la sala de recuperación posanestésica, el PACU, junto al equipo quirúrgico principal. Soy enfermera de práctica avanzada, NP, pero cuando trabajaba como enfermera registrada en medicina interna viví un incidente que jamás olvidaré. Al comenzar cada turno, una de las primeras cosas que nos enseñan es verificar personalmente que todas las infusiones intravenosas coincidan exactamente con las órdenes médicas. Uno de mis pacientes era un joven con diabetes que estaba recibiendo una infusión continua de insulina. El protocolo habitual consistía en agregar 10 unidades de insulina a una bolsa intravenosa de 1000 para administrarla lentamente mediante una bomba de infusión y reducir la glucosa de forma gradual. Cuando revisé la etiqueta de la bolsa, noté algo que me dejó helada. Decía 100 unidades de insulina. En ese mismo momento, el paciente comenzó que se sentía mareado. Detuve inmediatamente la infusión, comprobé su glucosa y pedí ayuda para revisar la preparación, ya que el paciente estaba entrando en hipoglucemia. Descubrimos que la enfermera de turno anterior había preparado la bolsa con 10.000 veces la cantidad indicada. El problema surgió porque la orden estaba escrita como 10U, utilizando la abreviatura de unidades. La línea sobre la letra U hacía que pareciera un 0 adicional, por lo que alguien interpretó la indicación como 100 en lugar de 10. Se abrió una investigación interna y, desde ese momento, quedó prohibido utilizar la abreviatura U para escribir unidades de insulina. A partir de entonces debía escribirse siempre la palabra completa, unidades. La enfermera también tuvo que realizar un curso de actualización sobre el manejo seguro de la insulina. Aún así, independientemente de cómo estuviera escrita la orden, cualquiera con experiencia debería haber notado que esa cantidad de insulina simplemente no tenía sentido. También teníamos mucha suerte de que el paciente fuera un joven completamente consciente, capaz de avisar que comenzaba a sentirse mal. Si hubiera sido una persona mayor con alteraciones cognitivas, probablemente el error se había detectado mucho más tarde, quizá cuando ya hubiera perdido el conocimiento por la hipoglucemia. Al parecer, confundir la insulina con la heparina ocurre con más frecuencia de lo que uno imagina. En mi unidad también ocurrió algo muy parecido. Una paciente tenía una orden de 5.000 unidades de heparina y además otra orden de insulina según una escala móvil. La enfermera preparó accidentalmente un frasco completo de insulina creyendo que era heparina y al mismo tiempo cargó solamente 5 unidades de heparina. Terminó administrando ambos medicamentos. Se dio cuenta del error apenas intentó devolver el frasco de insulina al sistema de automatizado de medicamento y vio que estaba completamente vacío. Más tarde explicó que todo ocurrió porque tenía demasiada prisa y omitió varias de las verificaciones de seguridad habituales. Incluso utilizó la misma jeringa de insulina para preparar ambas medicinas, lo que aumentó todavía más el riesgo de equivocarse. La paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos durante 2 días para vigilarla de cerca. Afortunadamente, el error se detectó casi de inmediato y pudo tratarse sin que sufriera consecuencias permanentes. Aún así, todos quedamos muy afectados por lo ocurrido. Desde entonces, utilizamos ese caso como ejemplo durante la capacitación de todo el nuevo personal para reforzar la importancia de verificar cuidadosamente cada medicamento antes de administrarlo. Mi historia no fue tan grave,
pero todavía recuerdo perfectamente la cara que puse cuando sucedió. Trabajaba como farmacéutico clínico en el servicio de urgencias y teníamos un paciente que estaba recibiendo una infusión de insulina, además de varios medicamentos intravenosos. En un área decidieron trasladarlo a otra área del hospital. Por alguna razón que nunca supe de entender, la enfermera pensó que era indispensable terminar primero la infusión de antibiótico antes de mover al paciente. Así que desconectó la bomba de infusión y dejó correr el medicamento completamente abierto. Incluso comenzó a presionar la bolsa con las manos para acelerar todavía más la administración. El único problema era que no había tomado la bolsa de antibiótico. Había agarrado la bolsa de insulina. Prácticamente administró una bolsa que todavía contenía cerca de 100 unidades de insulina. Por suerte, alguien detectó el error casi de inmediato. El paciente recibió el tratamiento adecuado, permaneció más tiempo en urgencia bajo observación y finalmente no sufrió consecuencias importantes. Pero todavía recuerdo haberme quedado completamente desconcertado, pensando una y otra vez, ¿cómo pudo pasar algo así? Como farmacéutico de hospital, diría que el peor caso que he conocido fue la crisis provocada por el New England Compounding Center, NEC, en 2012. Técnicamente no fue un simple error, sino una enorme cadena de violaciones a las normas de preparación estéril que terminó provocando un brote de meningitis fúngica. Cientos de pacientes perdieron la vida debido a esa negligencia. Ese caso cambió por completo la forma en la que trabajamos en la profesión. Personalmente, me dejó con un miedo muy real. En aquel entonces trabajaba en una farmacia de formulación donde preparábamos exactamente los mismos medicamentos que llevaron al NEC a enfrentar todas esas consecuencias legales. Después de conocer lo ocurrido, me aseguré de revisar cada procedimiento con muchísimo cuidado y de confirmar que todas las pruebas de esterilidad salieran correctamente antes de liberar cualquier preparación. Lo que me sorprende hoy en día es la cantidad de farmacéuticos recién graduados con los que trabajo que ni siquiera saben de qué estoy hablando cuando menciono el caso del NEC. Es un episodio que marcó a toda una generación de profesionales y me parece increíble que muchos ya no lo conozcan. En la Facultad de Derecho también utilizábamos ese caso como ejemplo para los alegatos orales y la redacción de escritos legales, especialmente en las materias de responsabilidad civil e investigación jurídica. Incluso hoy, cuando escucho la expresión farmacia de formulación, es lo primero que me viene a la mente. Al menos me alegra que aquella tragedia haya obligado a toda la industria a mejorar. Estoy convencido de que la enorme mayoría de los farmacéuticos trabaja con responsabilidad y profesionalismo, pero en un área tan delicada no basta con confiar en las personas. Las verdaderas garantías deben existir a nivel institucional, mediante protocolos, controles y sistemas de seguridad muy estrictos. Comencé a trabajar en farmacias de formulación cuando tenía poco más de 20 años y, con el paso del tiempo, vi cómo el sector fue cambiando. Originalmente, estas farmacias existían para cubrir necesidades específicas de pacientes que no podían utilizar medicamentos comerciales, como personas con enfermedad celíaca o con alergias a ciertos componentes. Sin embargo, poco a poco muchas comenzaron a convertirse en negocios enfocados principalmente en generar ganancias, vendiendo tratamientos de eficacia dudosa y aprovechándose del miedo al envejecimiento para convencer a las personas de que ciertas hormonas formuladas u otros productos les devolverían la juventud. También llegué a ver médicos utilizando terapias experimentales y poco respaldadas científicamente en niños con autismo. Lo más preocupante era que, en muchas ocasiones, parte del personal de la farmacia ni siquiera comprendía del todo los principios activos o los medicamentos con los que estaba trabajando. Podría hablar durante horas sobre las fallas que existen dentro de esa industria. De hecho, esas experiencias fueron una de las principales razones por las que decidí alejarme de ese ámbito laboral. Yo trabajaba como técnico de farmacia en un centro oncológico ambulatorio. En una ocasión, 8 pacientes desarrollaron infecciones relacionadas con sus líneas intravenosas. El especialista en enfermedades infecciosas insistía una y otra vez en que el problema debía ser mi técnica al preparar las soluciones intravenosas. Incluso me observó realizar varios procedimientos, pero nunca pudo señalar exactamente qué estaba haciendo mal. Simplemente repetía que mi técnica era deficiente. Si el farmacéutico responsable no hubiera salido en mi defensa, probablemente me habrían despedido. Al final se descubrió que el verdadero problema eran los lavados con solución salina que nos suministraba MC Queso. Habían sido fabricados en condiciones completamente inadecuadas, prácticamente en el garaje de una persona, y estaban contaminados. Jamás recibí una disculpa por las acusaciones.
Incluso el farmacéutico tuvo que luchar para que retiraran todas las anotaciones negativas que habían colocado en mi expediente laboral. 5 meses después, ambos dejamos ese trabajo para irnos a un lugar mucho mejor. La investigación oficial reveló condiciones realmente alarmantes. Se encontraron hongos en algunas soluciones de esteroides. Las muestras contaminadas habían sido distribuidas antes de obtener los resultados definitivos de las pruebas de esterilidad y los registros indicaban que muchos productos ni siquiera permanecían el tiempo mínimo necesario para garantizar una esterilización adecuada. Además, las alfombrillas utilizadas para controlar el polvo estaban completamente sucias. Las cabinas de flujo laminar no recibían la limpieza apropiada y hasta había una caldera con filtraciones de agua justo al lado de una sala limpia. Como si todo eso no fuera suficiente, las investigaciones también descubrieron que algunos empleados utilizaban nombres falsos para generar recetas fraudulentas. Entre los nombres encontrados figuraban Harry Potter, Niño Jesús y Chester Cheeto. Incluso apareció un correo electrónico de uno de los responsables indicando que, si iban a inventar pacientes, al menos utilizaran nombres que parecieran reales y no tan evidentemente falsos. Es una historia difícil de creer. Actualmente trabajo en el laboratorio encargado de realizar las pruebas de esterilidad al que, en aquel entonces, llegaron a enviar muestras falsas o incluso reemplazadas por agua para obtener certificados que indicaran que los lotes eran estériles. Nuestro jefe de departamento suele mostrarnos con frecuencia el reportaje de 60 minutos sobre todo este caso. Además, todavía existen algunas farmacias de formulación cuyas prácticas relacionadas con medicamentos GLP-1 continúan generándome bastante preocupación. Aprovechando que aquí hay varios farmacéuticos, tengo una consulta. ¿Alguien conoce algún artículo realmente completo que analice en profundidad todo lo ocurrido? Estoy buscando algo dirigido a profesionales farmacéuticos que explique detalladamente los problemas técnicos y regulatorios, pero sin tener que leer miles de páginas de documentos judiciales. Con frecuencia encuentro artículos que simplemente mencionan que el NEC no seguía las mejores prácticas, pero casi nunca explican exactamente qué procedimientos incumplían o por qué esas acciones eran tan peligrosas. La USP suele citar este caso cuando propone modificaciones a los capítulos 797 y 795, pero rara vez desarrolla una explicación clara que conecte las negligencias cometidas con los cambios regulatorios posteriores. Lo único que busco es un análisis completo que detalle, paso a paso, cada una de las prácticas inseguras, cuáles violaban directamente las regulaciones, cuáles incumplían las guías de buenas prácticas y cuáles constituyeron una negligencia evidente que terminó desencadenando una de las mayores tragedias en la historia de las farmacias de formulación. Una enfermera falsificó una firma de coautor para metadona y dio 13 veces la cantidad. El paciente sobrevivió, pero acabó en la UCI. Más o menos una historia parecida de hace como 20 años. Una enfermera, por accidente, tiró una línea de consolución salina después de desconectarla de una PSA de fentanilo. El paciente se tragó todo el volumen de esa línea lleno de fentanilo y quedó en apnea. Ella se dio cuenta al instante de lo que había hecho y le dimos naloxona de inmediato, que obviamente lo dejó bien. Después del incidente, tuve que explicarle qué había pasado y, sorprendentemente, él se lo tomó todo con calma, incluso agradeció la honestidad. Ahora me di cuenta de que las líneas están mucho más claramente etiquetadas con los fármacos para los que se usan que antes, pero me pregunto por qué no había algún dispositivo de seguridad para evitar que se desconectara y se purgara con solución salina tan hacia arriba, antes de llegar al paciente. Un paciente llegó con retención urinaria. Era un hombre en sus 50 con un cáncer avanzado, que probablemente era la causa de la retención. Normalmente, en casos así, la vejiga se drena con un catéter urinario, pero después de varios intentos dolorosos, no se pudo pasar ningún catéter. El doctor y le dijo al paciente y a su esposa que, básicamente, era eso, que no se podía hacer nada más, que se iba a apagar y a morir por la retención urinaria. El paciente ya había aceptado su destino, y su esposa se puso a llorar. Luego, el doctor se metió al cuarto de descanso y comentó el caso con otro doctor. El segundo, al momento, puso una cara de ¿qué carajos? Y le dijo que podía hacer una citostomía suprapúbica. Básicamente, meter el catéter punzando la pared abdominal. El doctor original volvió con el paciente y en 5 minutos después de decirle que básicamente era un muerto caminando, dijo que todo estaba bien y que al final iban a sacar la orina.
Claro que no fue su única cagada. He visto que la dejaba pasar horas a una embolia pulmonar. Pero es la que más me quedó. ¿Por qué? ¿Qué carajos? Para rematar, ella era increíblemente engreída, y yo sospecho que eso influyó muchísimo en la forma en que practicaba la medicina. Y se suponía que yo tenía que aprender de esa doctora. Todavía me enojo al tan solo pensar en eso. Esto es de esas cosas donde aparece que, aunque no supieras nada de esto, igual se te ocurriría que alguien pensara al menos intentar llegar a hacerlo pasando por la pared de la vejiga de alguna forma antes de simplemente dejar que el paciente se muera, ¿no? O sea, entiendo que la mayoría de la gente está totalmente desinformada en temas médicos y básicamente no saben nada del cuerpo, bla 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 bla. Pero aún así, para sacar una muestra de orina de un gato mientras haya un poquito de volumen en la vejiga, un veterinario habilidoso puede palparla y meterle una jeringa directa a través del abdomen. El paciente se sometió a una cirugía abdominal mayor y tiene el área abierta con una especie de ventana transparente que parece de plástico. El paciente tiene una bomba de analgésicos que le están entrando a la columna para que no se sienta una herida abdominal abierta tan fuerte. Se supone que una enfermera mala está revisando al paciente cada 15 minutos, Q15. La auxiliar de enfermería está checando al paciente todo el tiempo porque él está presionando el botón y la bomba está funcionando, pero él está gritando de dolor. Se le avisó a la enfermera 4 veces, pero dice que el paciente es un bebé y que no va a revisarlo físicamente. La auxiliar se jugó el puesto, salió de su alcance para revisarlo ella misma y encuentra que el epidural se había salido o retirado. La cama está empapada porque los medicamentos se han estado bombeando por todos lados, pero no al paciente. El paciente se abrió la herida o algo así mientras se revolcaba y gritaba de dolor. El paciente volvió al quirófano y la enfermera se retiró menos de 6 meses después. No estoy intentando hacerme el gracioso ni tomar partido en contra de nadie, pero si tengo que decir que es lo peor que he visto en el entorno hospitalario, es la falta de personal. He visto errores individuales graves, sí, pero cuando el problema es sistémico, cuando hay escasez de personal, los fallos se acumulan de un turno a otro. Cosas que no se atienden, detalles que se pasan por alto y pequeñas omisiones que, con el tiempo, pueden convertirse en situaciones peligrosas. A esto se suma otra realidad muy conocida dentro del sistema, la cultura de turnos excesivamente largos, con médicos, enfermeros y estudiantes trabajando jornadas de 24 horas. En mi experiencia, esa combinación, falta de personal más personal inexperto cubriendo vacantes, es una de las principales causas detrás de muchos de los errores que se mencionan en este tipo de discusiones. Esto se ve especialmente en los turnos de noche. Muchos enfermeros con experiencia dejaron el área de atención directa durante o después del COVID, ya sea buscando mejores condiciones o retirándose por completo. Eso dejó vacíos importantes en los equipos. En muchos casos, enfermeros recién egresados, con apenas unos meses fuera de su periodo de orientación, eran asignados como enfermeros jefes de turno. Y en algunos casos incluso estaban entrenando a otros enfermeros aún más nuevos para asumir responsabilidades similares. Situaciones que antes se habrían detectado y corregido rápidamente, ahora se volvían confusas o difíciles de manejar para gran parte del personal. Y aunque esta no era una unidad de cuidados intensivos, sí era una unidad de cuidados cardiopulmonares de alta complejidad. Las auxiliares de enfermería con más experiencia muchas veces lograban detectar problemas sutiles pero graves, simplemente porque ya habían visto ese tipo de situaciones antes. Sin embargo, en ocasiones su criterio no era tomado en cuenta por personal más nuevo que no entendía la gravedad del hallazgo o que se apoyaba estrictamente en la jerarquía en lugar de la experiencia. La mayor parte del tiempo la unidad funcionaba de manera aceptable, pero los errores que ocurrían en los momentos de mayor presión eran realmente preocupantes. Lo más frustrante es que la administración no siempre valora la experiencia clínica. Muchas decisiones se basan en criterios puramente administrativos, las enfermeras con experiencia cuestan más, las nuevas son más económicas y los indicadores trimestrales son fáciles de medir. En cambio, la falta de experiencia clínica es mucho más difícil de cuantificar, aunque sus consecuencias sean evidentes. Recuerdo haber asistido a una reunión del sindicato de enfermería de una amiga. Toda la discusión giraba en torno a una estrategia, documentar absolutamente todo. Cada error, cada omisión, cada violación de protocolo debía ser registrada, incluso si resultaba incómodo o difícil de manejar. Sin documentación,
estos problemas no pueden demostrarse ni corregirse. El hospital puede simplemente negar que ocurrieron. El problema es que, con tan poco personal, muchas veces no hay tiempo ni energía para detenerse a llenar reportes detallados. Incluso compañeros bien intencionados pueden frustrarse cuando alguien se toma el tiempo de documentar en medio del caos, pero es la única forma de generar cambios reales a largo plazo. Después de la pandemia de COVID, la situación no mejoró. De hecho, en muchos lugares empeoró. En lugar de reforzar el sistema, en algunos casos la administración simplemente asumió que podía seguir operando con menos personal durante más tiempo, estirando al máximo los recursos disponibles. Yo dejé el trabajo de cabecera en 2022 y todavía lo extraño, pero he visto cómo la carga de trabajo ha seguido aumentando sobre equipos ya completamente sobrecargados. Desde mi perspectiva, es una situación insostenible. Actualmente trabajo en una unidad pediátrica y aquí la administración ha implementado una regla estricta: la insulina debe ser verificada y firmada por una segunda enfermera presente. El problema es que seguimos estando extremadamente cortos de personal, así que en la práctica, a veces esas verificaciones se hacen de forma superficial, solo para cumplir con el requisito. En una ocasión, la enfermera jefe, que solía presionarme o incluso criticarme por verificar cada orden con demasiado cuidado, delegó la revisión en una enfermera recién graduada que simplemente dio su aprobación sin comprobar correctamente la dosis. El resultado fue que se administró una cantidad excesiva de insulina a un niño de 7 años. El niño, por suerte, sobrevivió. Pero el evento dejó claro lo frágil que puede volverse todo el sistema cuando la verificación deja de ser real y se convierte solo en un trámite. Yo era asistente clínico en un centro de desintoxicación. Uno de nuestros pacientes tuvo una convulsión fatal por la abstinencia de alcohol como una semana después de haber entrado. Otros asistentes clínicos estaban literalmente rogándole a la enfermera que lo pasaran a urgencias porque tuvo un bajón repentino. La enfermera de turno estaba tan segura de que sus síntomas no podían ser tan graves una semana después de la abstinencia y de que él había estado súper bien durante como 36 horas. Esa noche se murió durmiendo. Tenía como 30 años y, a diferencia de la mayoría de nuestros pacientes, en serio estaba muy comprometido con empezar la recuperación. Lo peor fue que cuando los asistentes clínicos estaban hablando de reportar el caso, una de las otras enfermeras dijo: no deberíamos ni meternos con todo eso, y que sería bien duro con la enfermera. Igual la reportaron, pero básicamente solo le dieron un regaño leve, una cachetadita en la muñeca y una marca en el expediente. Quédate con la mínima consolación de que ya nunca va a poder hacer eso de nuevo. Probablemente yo sé que ni siquiera le quitaron la licencia, y literalmente le dieron una mini charla, o tal vez una suspensión que quedó en plan por 90 días, y algunos cursos de educación continua para hacer. Es común, sobre todo con las enfermeras. Les dan un montón de oportunidades, y la BON va muy atrasada con las quejas y las acciones del consejo en la mayoría de los estados. Y no necesariamente es culpa de las enfermeras registradas en RN. Tampoco, hay algunas que son un desastre total, pero la mayoría sí ama su trabajo. Su profesión está crónicamente con falta del personal a punto de que no pueden revocar o suspender licencias por acciones disciplinarias que probablemente lo lamenten y, en vez de eso, dan muchas oportunidades hasta que alguien muere y incluso después. Normalmente la RN están con personal todavía muy por debajo y la carga de trabajo por paciente en cada turno está de locos y es insegura. Claro que esto puede depender de la ubicación y del departamento, pero sí es parte aceptada de la cultura y es un problema sistemático, sin duda. Trabajé como asistente de enfermería en un par de centros de rehabilitación durante unos años y te puedo decir que, al menos en la región de Estados Unidos donde yo estaba, específicamente para el tema de SIDA, la falta de personal es un círculo vicioso. No hay suficiente personal, así que el personal que sí existe lo obligan a trabajar más duro, lo que provoca agotamiento y que la gente renuncie, empeorando el problema de la dotación. La mayoría de los asistentes de enfermería en cualquier turno en los centros de donde trabajé ni siquiera estaban completos. Eran trabajadores por encargo de apps como Nursa o Chris Board Hilt, yendo a distintos centros todos los días donde no conocían ni a los pacientes ni el lugar donde estaban trabajando en lo absoluto. Eso hace que no haya plan ni conocimiento compartido entre el personal,
porque solo hay un equipo mínimo que el centro contrata directamente y que está ahí de forma constante. Me sentiría afortunada si siquiera me decían que tenían mal los pacientes que me tocaba atender ese día. Es un desastre total y una parte de mí está contenta de que salí de esa industria, pero otra parte se siente culpable por haberme ido, porque eso hace que yo también sea parte del problema. El cirujano sacó un pedazo de colon. Normalmente, la parte proximal, la que está conectada al intestino delgado, se llevaría a través de un nuevo agujero en la pared abdominal, formando una colostomía. De alguna manera, el cirujano se equivocó y terminó haciendo la ostomía con el segmento distal, el que está conectado al recto, y cerró la punta proximal cosiéndola, pensando que era el muñón rectal. El paciente tuvo una perforación intestinal entre 2 o 3 días después de la cirugía, por comida o por los alimentos en tubo que se estaban metiendo a un intestino que terminaba en un ciego. Creo que el paciente terminó muriendo durante esa hospitalización. Tenía un pariente que se hizo un chequeo. Era algo tipo de colon, así que necesitaba revisiones anuales. Durante el chequeo, le perforaron el intestino y no se dieron cuenta. Él iba camino a su casa cuando empezó a sentirse muy mal. La esposa lo regresó corriendo al hospital. Se desmayó poco después de llegar. Lucharon contra la infección como por 2 horas hasta que al final falleció por falla de múltiples órganos. No volvió a despertar. Tenía apenas 50 años. Lo único medio positivo es lo del acuerdo por negligencia médica. El nivel de culpa de cada parte era la única cosa sobre lo que no se ponían de acuerdo. La cantidad que se pidió en el acuerdo se alcanzó fácil. Solo pidieron un poquito más de lo que podía comprobar unos daños económicos. Los abogados no pelearon para nada esa cifra. Mi abuela estaba postrada en cama y apenas comía durante un par de meses. Mi abuela le llamó al doctor y le describió sus síntomas y, sin que la hicieran ir para un examen, la diagnosticaron con una infección urinaria y le recetaron una dosis altísima de antibióticos. Básicamente le destruyó el tracto digestivo, que ya casi no tenía, y le causó una fuga interna en el intestino. No me acuerdo de todos los detalles, pero cuando por fin la llevaron al hospital, la metieron corriendo a cirugía de emergencia, donde le sacaron una gran parte de los intestinos, dejándola con una bolsa de ostomía. Murió un par de días después. Lo peor fue que el consultorio de un doctor llamó un par de días después para preguntar cómo iba, y mi abuelo tuvo que decirles que ella ya había fallecido. Recetar antibióticos así fue totalmente irresponsable. Cuando trabajaba como asistente clínico, vivimos un caso que jamás voy a olvidar. Teníamos a un paciente joven que llevaba varios días en tratamiento de desintoxicación. Todo parecía ir relativamente bien hasta que, de un momento a otro, comenzó a desarrollar un cuadro de delirium tremens, DT. Todo el equipo estaba desconcertado, porque el momento en que aparecieron los síntomas no tenía sentido. Después de investigar un poco más, descubrimos la explicación. El paciente había escondido varios paquetes de fentanilo en el recto. De vez en cuando sacaba uno, consumía una parte y luego volvía a esconderlo para seguir administrándose pequeñas dosis sin que nadie lo notara. Cuando finalmente se quedó sin reservas, su cuerpo entró en una abstinencia real y extremadamente severa. Fue una situación muy complicada. Afortunadamente logró sobrevivir. Sin embargo, unos meses después volvió a recaer. Esta vez intentó ingresar nuevamente sustancias ocultándolas de la misma forma, tanto para consumirlas como para venderlas a otros pacientes de la unidad. Era un problema constante para el personal. Durante una rotación como médico interno en la unidad de cuidados intensivos neurológicos también presencié un caso devastador. Ingresó un hombre procedente de un centro penitenciario. Según la historia clínica, había comenzado con un dolor de cabeza súbito e intensísimo, el clásico peor dolor de cabeza de su vida. El personal de la prisión asumió que estaba fingiendo para llamar la atención y decidió no evaluarlo. Poco tiempo después perdió el conocimiento y entró en coma. Cuando llegó al hospital, para cualquier profesional de la salud era evidente que se trataba de una hemorragia subaracnoidea causada por la ruptura de un aneurisma. Con una evaluación y un tratamiento oportunos, probablemente habría tenido posibilidades de sobrevivir. En cambio, la demora hizo que evolucionara hasta presentar muerte cerebral. Todo ocurrió por una negligencia que jamás debió suceder. El caso fue reportado a las autoridades estatales, aunque nunca supe si realmente hubo alguna consecuencia para los responsables.
Durante mucho tiempo estuve completamente negado respecto a mi alcoholismo. Después de un episodio muy grave, en el que estuve a punto de herir de muerte a otra persona con un arma de fuego, tomé la decisión de dejar de beber de un día para otro. En mi mente pensaba que, si dejaba el alcohol por un tiempo, simplemente estaría menos irritable. Jamás se me ocurrió que en realidad sufría una dependencia severa. Los primeros días fueron una auténtica pesadilla. Sentía miedo constante, ansiedad, desesperación y una confusión que nunca antes había experimentado. Al sexto día comenzaron las alucinaciones. Recuerdo que estaba paseando a mi perro por un bosque cuando todo empezó. Lo que viví aquella noche todavía permanece increíblemente vívido en mi memoria, aunque hoy sé que nada de aquello fue real. Lo más frustrante fue que varias personas, convencidas de saber sobre alcoholismo, insistían en que no podían ser delirium tremens porque, según ellos, esos síntomas nunca aparecen después de 3 o 4 días. Por suerte, mi médico de cabecera reaccionó de una manera muy diferente. Después de recuperarse de la sorpresa al descubrir lo bien que había ocultado mi problema durante tantos años, me explicó detalladamente qué había ocurrido desde el punto de vista médico y me hizo comprender la gravedad de mi situación. Gracias a esa conversación entendí que necesitaba ayuda de verdad. Han pasado varios años desde entonces y no he vuelto a beber una sola gota. Paradójicamente, lo que terminó salvándome fue haber estado a punto de provocar una tragedia. Haber sufrido delirium tremens después de abandonar el alcohol de forma abrupta y haber encontrado a un médico que supo explicarme exactamente el problema que enfrentaba. Como alguien que ha pasado por varios ingresos hospitalarios para desintoxicarse del alcohol, puedo confirmar que los días 3 y 4 suelen ser los más difíciles. Durante ese periodo los médicos controlaban mi síndrome de abstinencia con dosis muy altas de diazepam. Los 2 primeros días ya eran bastante desagradables, pero normalmente se podían sobrellevar. Sin embargo, al llegar al tercer y cuarto día era cuando todos mis registros de abstinencia alcohólica comenzaban a empeorar. Presentaba fiebre, sudores intensos, alternando entre escalofríos y sensación de calor, náuseas constantes y temblores cada vez más fuertes. Solo cuando esos síntomas empezaban a estabilizarse los médicos comenzaban a reducir poco a poco las dosis de benzodiazepinas. Todo eso ocurrió hace aproximadamente 10 años. En aquel entonces consumía entre 20 y 30 bebidas alcohólicas estándar todos los días. Mirando hacia atrás, todavía me cuesta creer que mi cuerpo hubiera soportado durante tanto tiempo un consumo tan extremo.